El tema de esta tarde decía la tarjetita de invitación: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Es muy importante la palabra, bendita palabra de Dios, santa palabra de Dios. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Nos dice muchas cosas el Señor en esta palabra. ¿Cómo lo estamos buscando al Señor en este tiempo? Lo estamos buscando de todo corazón realmente, porque el corazón significa mucho para el Señor. Nuestro corazón es lo más importante para el Señor. Si tenés un corazón puro, un corazón que lo busca con sinceridad, con amor y limpias, santificadas delante del Señor. Es lo más importante para el Señor. Si dice en el Salmo 69:32, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Vivirá vuestro corazón. Querrá decir que si lo buscad, algo cuando nosotros buscamos es porque se nos perdió, ¿no? Porque nosotros decimos, estoy buscando esto, pero si dice buscad a Dios, es como que si fuera que algo se nos perdió. Y vivirá vuestro corazón. ¿Por qué dice vivirá? Porque el Señor puso el Espíritu Santo en nosotros, nos selló con el Espíritu Santo, pero ese Espíritu nosotros tenemos que ayudar a la obra del Espíritu y avivar el fuego del Espíritu en nuestras vidas. El tema bíblico es debido a el avivamiento en la iglesia, que es lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Y por qué? Bueno, muchas podremos llegar a conocer, creo que conocemos todas el significado, o queremos que el avivamiento significa, tenemos un concepto equivocado a lo mejor. El avivamiento muchas veces no es sin juzgar ninguna iglesia, sino que algunas iglesias producen que se caen en el suelo, gritos, bullicio, desorden. No, eso para Dios no es el avivamiento que supuestamente lo produce el Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden, dice la Biblia. Entonces para nada puede ser un avivamiento esa forma, sino que avivamiento para el Señor a través de la Biblia, la historia de la Biblia, se han producido muchos avivamientos por el Señor. La Biblia entera habla de muchos avivamientos, pero con la palabra vamos a poder interpretar el mensaje del Señor esta tarde. Si los buscas de corazón, el Señor te va a restaurar, te va a renovar y te reavivará. Dice la palabra. Todos necesitamos en algún momento restaurar nuestras vidas delante del Señor, porque el Señor quiere saber cómo estamos. Y si quiere producir un avivamiento, nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor y ver cómo estamos primero. El avivamiento es el fruto del poder soberano de Dios, de su Espíritu. Es el fruto del poder soberano de su Espíritu. O sea, que quiere decir que acá interviene el Espíritu Santo. No hay avivamiento sin Espíritu Santo. Es la soberanía de Dios. Quiere decir que nosotras no podemos producir el avivamiento en la iglesia si no lo produce Dios primero nosotros. La iniciativa la toma el Señor en nuestras vidas. Pero para interpretar y saber qué es lo que necesita el Señor de nosotras, porque nosotros tenemos que ayudar a la obra del Espíritu. El Espíritu Santo, de Él es la obra. Pero nosotros como creyentes
y también se le habla a los inconversos, porque en un avivamiento el Señor habla a los creyentes generalmente y a los inconversos también, a través de la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo va a hacer la obra, pero el avivamiento es producido por Dios y nosotros tenemos que ayudar en la obra del Espíritu. Bueno, el pueblo de Dios individualmente o en grupo o toda la iglesia, o puede ser un barrio, puede ser una ciudad, puede ser una nación, donde el Señor produzca el avivamiento. Y el Señor en estos tiempos creo que está hablando mucho con todo, como dijo mi hermana Miriam, con todo lo que venimos pasando y hemos pasado. Yo creo que el Señor habló de muchísimas formas a la iglesia, a sus hijos especialmente, habló de muchas formas. Y vamos a ver, el Señor siempre quiere que tengamos una correcta relación con Él. Y si nos llama a la comunión con Él, es porque algo está pasando. Podemos decir, sí, que Dios es soberano, Dios cubre nuestras necesidades, Dios es muy importante para nosotros. Pero podemos decir, hermanas, Dios es el gozo de mi gozo, es la alegría de mi vida. Podemos decirlo sinceramente. Por eso, si buscamos al Señor de corazón, con un corazón sincero, podemos decir realmente, como dice el Salmo 43:4, llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite. Podemos decir con un corazón sincero, hermanas, si realmente Dios tiene ese lugar en nuestras vidas. Porque muchas veces, hermana, podemos estar diciendo, sí, reconozco, yo leo la Biblia, Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es mi alegría. Pero en la profundidad que Dios quiere que lo veamos a Él, podemos decir, Dios es el centro de mi vida. ¿Podemos decirlo con sinceridad? ¿O estamos tibios o estamos muy frías? Es lo que dice el Señor. ¿Por qué Él tiene que producir un avivamiento? Porque estamos para Él ante sus ojos de esa manera, o frías o tibias. Podemos, sí, decir que el Señor es el Señor es muy importante para mi vida, es necesario, somos necesitadas de Dios, pero no puedo decir con sinceridad que el Señor es el centro de mi corazón. Faltaría mucho quizás, porque nosotras muchas veces ponemos como prioridad otras cosas en la vida. Lo primordial para mi vida son mis hijos. Lo primero está mi esposo. La alegría de mi vida es una casa, un coche, es viajar, el placer, el trabajo, mi sueldo. Eso es lo que me produce alegría. Pero hermana, ¿quién te da todas esas cosas? ¿Por qué las tenés? Todo, si el Señor es soberano en nuestras vidas, todo lo que tenemos es producido por Dios. Él, si lo tenemos, y son bendiciones de Dios, si lo tenemos es porque Dios lo permitió, porque Dios nos dio bendiciones. Desde ya que nos dio bendiciones espirituales, una vida de abundancia en la eternidad. Son bendiciones espirituales. Pero también, si la alegría nuestra, lo que Él me bendijo, las bendiciones que yo recibí del Señor, después pasan a ser lo primordial, entonces estoy usando a mi Señor o a mi Dios como un canal que me dé cosas. Que me dé, yo le pido esto, yo le pido lo otro, me da esto, que tenga un trabajo, pero a la hora de decir, de buscarlo al Señor por sí mismo, porque Él es Dios, es soberano en la tierra, en el cielo, el creador del universo, es omnipotente, es omnisciente, está en todos lados.
creo que quizás a lo mejor está muy lejos de que creamos eso realmente. No es el centro de nuestras vidas. Y nosotras como creyentes, y también para las que vienen por primera vez, cuando te sumas al pueblo de Dios, el Señor tiene que ser lo más importante. Porque el Señor, si vos tenés lo más importante, el centro de tu corazón al Señor, el Señor se va a encargar de toda tu vida, de todo lo que te pase, de todo. Por eso hay que ponerlo primero al Señor. Y después las demás necesidades. Miren lo que les digo, antes de los hijos, antes del esposo, antes del trabajo. Primero Dios en todas las cosas. Y lo demás va a venir por añadidura, Cata, por añadidura. Llega todo. Pero porque ponemos primero lo primordial en el Señor. Bueno, para el Señor, la iglesia está dormida. Dice Efesios 5:14, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes. Estás dormida, hermana, en este tiempo. ¿Qué está pasando? Estamos dormidas. ¿Está alumbrando Cristo en nuestras vidas realmente? ¿Estamos dejando que Cristo refleje en nuestra vida? ¿El Señor nos quiere tibia? ¿Nos quiere fría? No, parece que estamos en un letargo. Y ese no es el pueblo de Dios que realmente Dios quiere. Tenemos que despertar. Y una iglesia despierta requiere de muchas cosas. De cosas que a lo mejor estamos haciendo, pero no las estamos haciendo de la manera correcta para que tengamos la comunión en relación al Señor correcta, dice el Señor. Para que tengamos una correcta relación con el Señor. Entonces hacemos cosas que creemos que están bien, pero si profundizamos en la palabra, vamos a examinar nuestro corazón si realmente estamos haciendo bien las cosas delante del Señor. El Espíritu Santo va a ser el que exponga las cosas que están mal en nuestro camino. El Espíritu Santo va a hacer la obra y te va a mostrar, hermana, qué es lo que está haciendo mal, porque la convicción la da el Espíritu Santo. Dice, una iglesia avivada necesita de personas avivadas. Y les digo, les vuelvo a repetir, el avivamiento lo produce Dios, no nosotros. Nosotros ayudamos a la obra del Espíritu Santo con nuestra forma de actuar, con nuestra manera de vivir la vida en Cristo. O sea que la iniciativa la toma Dios. Y Él empieza a actuar. Si vamos a poner el Salmo 80, por favor, del versículo 8 hasta el final, para entender lo que el Señor, a través de la palabra, esto es palabra de Dios, hermana, no es mi palabra, es palabra de Dios. Salmo 80 desde el versículo 8 hasta el final. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí. Bueno, dice Salmo 80 del 8 al 19. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora.
Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bendita palabra de Dios. Es palabra del Señor. A través de esta palabra, de este salmo, el Señor nos va a enseñar el avivamiento. Dice aquí al principio, en el 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Aquí el Señor está comparando el pueblo de Dios, nosotras, con una vid, con una planta. Lo está comparando de la misma forma. Somos el pueblo de Dios que un día Él dice ahí, echó entre las naciones y la plantó. Hizo venir de Egipto. ¿A quién sacó de Egipto? A su pueblo. Y como a su pueblo, también a nosotros. Nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de la condenación. Estábamos apartadas de Dios, pero el Señor nos sacó, nos libró del pecado. Entonces Él, a nosotros, nos considera como una viña que Él plantó. Él hizo en nosotros eso. Lo mismo que de su pueblo, que el pueblo, lo que sacó de Egipto. De la misma forma, Él lo sacó de la esclavitud del pecado. ¿A vos, hermana, te sacó de la esclavitud del pecado? ¿Sí o no? Sí. Nos perdonó, nos sacó de esa esclavitud donde estábamos, donde nos encontrábamos, llenas y muertas en delitos y pecados, dice la palabra. El Señor nos sacó. Luego dice, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. El Señor extendió el pueblo de Dios a toda la tierra, echó raíces con su pueblo para que dé frutos. Y bendijo de todas formas al pueblo de Dios, como nos bendijo a nosotros. A su pueblo lo bendijo de una manera, dice, echaste las naciones. Hizo la guerra con las naciones, sacó las naciones entre medio para que el pueblo de Él pasara. Lo mismo hizo con nosotros. Derrumbó nuestros enemigos para poder limpiarnos, para poder perdonarnos. También derrotó a nuestros enemigos para que pudiéramos salvarnos. Dice, los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Para que florezca, floreció esa planta como nosotros, el pueblo de Dios, nos hizo extender a través de que si echamos raíces, si damos frutos, ¿para qué? Para que nosotros no solamente fuimos salvos para nosotros mismos, sino para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Para eso lo hizo. ¿Y qué estamos haciendo, hermanas? Estamos predicando el Evangelio, estamos predicando la palabra. Estamos haciendo, me salvó a mí y ya está. Y ahí me quedé. El Señor quiere también que le prediquemos el Evangelio a los demás, para que también las almas que se están perdiendo, porque no quiere que se estén perdiendo las almas. El Señor quiere que nosotros hagamos esa misión de salir a predicar el Evangelio. Y lo primero que tenemos que hacer es predicar el Evangelio en la familia. Y lo estamos haciendo, hermana. Sabemos nosotras, los creyentes, que es muy posible que no nos escuchen, que es muy posible que den vuelta la espalda, no a nosotras, a Dios, porque lo dice el Señor. A mí como persona no me dan la espalda, le están dando la espalda a Dios, al Señor, a su palabra. Entonces, hermana, no tenemos que dejar de predicar. Estamos haciendo eso.
¿Hay una iglesia avivada de esa forma? ¿O estamos dormidas? Estamos predicando muy poquito. A este sí, a este no me... Y no, este no va a cambiar. Y dice Dios que la predicación tenemos que hacerla igual. Porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros nada más llevamos el mensaje de salvación. Lo demás lo hace el Señor. Y sabrán qué tiempo el Señor. Pero la semilla del Evangelio hay que sembrarla. Dice, ¿por qué en el versículo 12? ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian? Todos los que pasan por el camino, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. O sea que los enemigos empiezan a venir, en los enemigos en la vida. Porque como no estamos haciendo nada para el Señor, entonces nuestros enemigos empiezan a venir. Claro, en toda la Biblia no dice lo mismo. ¿Por qué derribaste su cerca? Claro. Los que pasan le arrancan las uvas, los jabalíes le hacen destrozos, las bestias salvajes la devoran. Dios de los ejércitos, vuélvete a nosotros. Vuélvete a nosotros. Vuélvete a nosotros. Por eso empiezan a venir los enemigos, está desolada. El pueblo empieza a estar desolado, empieza a estar quemado, a fuego, dice el Señor. ¿Qué quiere decirnos con esto? Está seca, la planta se empieza a secar y nosotros nos empezamos a secar espiritualmente. La prueba está que se está secando el río. Se está secando el río. Entonces el Señor dice, para que nos demos cuenta que nos puede pasar cualquier cosa, todavía no sabemos. Todavía no sabemos, Cata. Dice, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. La iglesia está seca espiritualmente, dice el Señor. Seca espiritualmente. Hermanas, ¿no será que nos estamos más carnalizando que espiritualizando? Somos más carnales. Hermanas, con el temor de Dios le hablo, ¿eh? Con el temor de Dios. Para todas. Primera soy yo. Pero es la palabra y lo que el Señor, el Espíritu me dice que tengo que hablar. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Si estás seca espiritualmente, el Señor empieza a reprender. Aleja su presencia. No es que se va al Señor, porque el Señor es amor. El Señor está ahí, esperando a ver qué hacemos nosotros. El Señor es amor, es misericordioso, es muy bueno, es lento, es paciente, es lento para la ira, dice su palabra, y grande en misericordia. Pero está paciente esperando en silencio a ver qué hacemos. ¿Cómo estamos? ¿Qué vamos a decidir? ¿Vamos a seguir tibios? ¿Vamos a seguir frías? ¿Qué vamos a decidir, hermanas? Vayamos examinando nuestro corazón. Dice el versículo 18, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová de los ejércitos, el pueblo reconoce quién es Dios, Dios todopoderoso. Cuando dice Dios, oh Jehová de los ejércitos, está reconociendo que es el todopoderoso. No nos apartaremos de ti. A resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cómo puede ser que una planta que Dios siembra, que le da bendiciones, que le ha dado todo, nos ha dado todo, vuelvo a repetir, con todas las bendiciones que nos ha dado, le hemos pedido cosas, nos salvó por su gracia, porque es un regalo de Dios la salvación, hermana. Y es lo más importante en la vida de una persona, de un creyente, del inconverso. Si estás acá por primera vez, el Señor, Él te quiere salvar. Él quiere cambiar tu vida.
quiere darte una nueva oportunidad, quiere sacarte de esa vida pecaminosa, de los malos caminos, de los malos deseos, de un corazón impuro. Te ofrece una nueva vida, y una vida en abundancia, dice, la vida eterna. Lo que pasa es que a veces somos más terrenales que espirituales, queremos lo terrenal, y no nos damos cuenta del amor tan grande que tiene el Señor, que nos da la oportunidad de vivir una vida eterna junto a Él. Y es lo que más nos tiene que importar, porque todo esto acá sabemos bien que es pasajero, de acá no nos llevamos nada. Pero sí, tu alma es importante tu alma. Quizás muchas veces estamos hace años en la iglesia con una religiosidad. Venimos los jueves, venimos los domingos, yo voy a la reunión esta, yo voy a la reunión la otra. Eso es religiosidad, pero ¿hacemos lo que el Señor dice? El Señor quiere corazones restaurados, reavivados, renovados espiritualmente. Que nos dejemos restaurar, que nos dejemos transformar, vidas transformadas, dice el Señor. ¿De qué nos vale venir a la iglesia si nuestra vida presenta lo mismo todos los días? Somos iguales todos los días. La vieja vida, dice el Señor, ya te la perdoné, pero sin embargo seguís siendo igual. Y el Señor no es agradable para Él eso. Quiere vidas transformadas. Ese es el Evangelio de Jesucristo, vidas transformadas. Por algo nos sacó del pecado, por algo, para que no vivamos de esa forma más. Si no, ¿acaso qué estamos pisoteando? La sangre de Jesucristo, hermanas. Si nos salvó, seguimos en la misma vida pasada. ¿Para qué el Señor vino a morir por nosotros en esa cruz? A derramar su sangre por los pecadores. Pero los pecadores tenemos que limpiarnos y santificarnos día a día. Todos los días cometemos errores, todos los días cometemos pecados, todos los días arrepentirnos. Pero no pisoteemos la sangre que derramó el Señor, porque el Señor tiene una misericordia con nosotros infinita, hermanas. No nos olvidemos de dónde nos sacó, lo que nos perdonó, lo que nosotros hicimos, lo que nosotros fuimos y nos perdonó. Por eso nosotros tenemos que demostrarle al Señor que Él tiene que ser lo primordial. No importa que ya no tengas, si no tenés materiales, tenés el día a día, Dios, pero Dios tiene que ser lo más importante. Cambia tu pensamiento, hermana, cambia tu pensamiento. Déjate transformar por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Cuando yo abro la Biblia y el Espíritu Santo me da el entendimiento, Dios me está confrontando con mi pecado. Eso tiene que hacer la palabra de Dios, la Biblia en tu vida, confrontarte con tu pecado. La Biblia, la palabra de Dios es el espejo donde me muestra mi pecado para poder, me da la oportunidad de poder arrepentirme. Eso es la palabra de Dios. ¿Qué dice? El versículo 14 es clave. Vuelve, Señor, vuelve. Vuelve, dice. El pueblo le está diciendo, le está clamando por una restauración. Vuelve, Señor. Eso es en el versículo 14. Vuelve. ¿Cómo es posible que Dios se haya ido? ¿Acaso el amor de Dios se acabó? No. Dios es fiel, Dios guarda su palabra, Dios es invariable, Dios no cambia. Los que le dimos la espalda fuimos nosotros, una y otra vez, volvemos a caer en lo mismo. Una y otra vez le damos la espalda al Señor. Seguimos otros caminos. ¿Qué camino estamos siguiendo, hermanas? ¿El verdadero camino de Dios? ¿O estamos siguiendo el camino del sistema mundo? Entonces el Señor está ahí, pero la presencia de Dios no puede reavivarte, restaurarte, porque vos estás viviendo de una forma que no es la correcta para el Señor. Y el Señor te deja que vos hagas lo que vos quieras. Pero va a llegar un momento que el Señor te va a reprender.
El Señor nos reprende con amor, no con una reprensión severa. Con amor nos reprende, para que aprendamos, para que enseñarnos, para restaurarnos, para vivificarnos con su palabra. El pueblo de Dios entró en una decadencia espiritual. Para que haya una iglesia despierta, tiene que haber hambre por su palabra. Tiene que haber hambre por su presencia. Hambre de la palabra. Hermana, estamos leyendo cuánto tiempo le dedicamos a Dios, cuánto tiempo les dedicamos a la palabra de Dios. Y este manual, este libro nos indica todo el Señor, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser como familia, cómo tenemos que ser con mi amigo, cómo tenemos que tener la amistad con el mundo. Entonces, ¿tenemos hambre por la palabra de Dios? O leo, sí, no tengo tiempo. Es a lo que me refería el primero. Sí, Dios es importante para mí, pero no tengo tiempo para leer la palabra. Muy poco. ¿Cómo estamos orando, hermana? ¿Cuánto dedicamos la oración? Dice el Señor, fervientemente hay que orar. Orad sin cesar. Y si ustedes nos acostumbramos a profundizar en la palabra, dice, orad sin cesar, profundizar la palabra, hermana, que dice sin cesar. ¿Qué quiere decir? Buscar el significado bíblico, sin cesar, a todo tiempo y fuera de tiempo. Ora a la mañana. Ahora, si tu oración está dividida entre Dios y las preocupaciones de la mente del día que tenés que hacer, entonces más que seguro que más de 2 minutos no orás. Y si vos querés avivar el fuego que el Señor te puso, el Espíritu que te puso, y querés avivarlo, orá con tiempo. Muchas veces, ¿cuántas de nosotras nos apuramos? Señor, gracias por el día, a través de la ventana, qué hermoso día, gracias Dios mío, y me fui. Saben que no podemos salir así tampoco tan a las apuradas, porque no sabemos lo que nos va a deparar el día. Entonces también tenemos que cubrirnos con el Señor y que el Señor nos ayude y que nos proteja en nuestra entrada, en nuestra salida. ¿Cómo estamos orando? ¿Estamos orando de la forma que Dios quiere que oremos? Examinémonos, hermana, a medida que vamos escuchando la palabra. ¿Estamos haciendo esa correcta relación? ¿Qué comunión tengo con el Señor? Porque la comunión con el Señor cuando vamos al cuarto tiene que ser una comunión íntima, donde descarguemos nuestro corazón, donde si pedimos ser agradecido, pero con tiempo. Hay tantas cosas por agradecer, hay tantas cosas por pedirle, pero no solamente pedir y pedir, estamos acostumbradas a pedir a través de la oración. Seamos agradecidos de Dios, démosle el tiempo necesario a nuestro Señor. Dediquémosles tiempo. El Señor está esperando, está escuchando todo. El Señor ya sabe cómo somos y sabe todo antes que abramos la boca. Ya sabe el Señor. Pero Él quiere escucharnos, hermana. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Una vez al día, antes de la noche, me voy a dormir. Gracias, Señor, por el día, por todo lo que me permitiste vivir. Buenas noches, si Dios quiere. ¿Cuántas veces estamos orando en el día, hermanas? Queremos una renovación. Empecemos a orar perseverantemente, fervientemente. Esa es la oración que quiere el Señor. Salgamos de la religiosidad, hermana. 5 minutos acá, 5 minutos allá. Un ratito, un jueves, un domingo. Yo sé que muchas mujeres que trabajan, pero muchas veces cuando le pedimos al Señor, Señor, dame un trabajo, el Señor te lo da. Y empezamos a decir, pero no puedo porque trabajo. Y el Señor te dio una bendición muy grande, te dio lo que vos pediste. ¿No será que estamos orando mal? Porque el Señor dice, pedís, pero están pidiendo mal. Y no se le da porque están pidiendo mal, porque
Estamos pidiendo para nuestro deleite, nuestro placer. Quiero un trabajo, pero después que me diste el trabajo, yo, Señor, ahora le pongo la excusa. No puedo ir a escuchar tu palabra, porque estoy cansada, vengo del trabajo. Entonces, pidamos al Señor un trabajo, pero Señor, que no falte de ir al domingo a escuchar tu palabra. Que no me falte el tiempo para la oración, que no me falte la comunión con mis hermanos, porque es importante la comunión con los hermanos, porque somos el pueblo de Dios. Y no nos tiene que faltar la comunión con los hermanos. Tenemos que, dame tiempo, Señor, que también me dé tiempo para ir a ver cómo están, qué necesidades tienen mis hermanos. Si buscas al Señor, buscalo de todo corazón, con un corazón verdadero, sincero. Y a la santidad. Muchas veces tenemos muchos ídolos, que no nos damos cuenta que son ídolos. Y Dios no quiere la idolatría. Él es soberano, Él es celoso, dice el Señor, la palabra de Dios. Y los ídolos pueden ser a veces no solamente las estatuas y las cositas que por ahí tenemos. Hay muchas cosas idolatría que no nos damos cuenta, hasta en un cuadro de la casa. Y ni si la miramos bien y vemos a ver qué dibujo hay, qué cosa hay. Que tenemos cosas adentro de la casa que Dios no quiere. Estamos idolatrando a veces hasta nuestros propios hijos. En vez de idolatrar, o sea, en vez de tener un Dios verdadero que es el Señor. El estado de tu corazón es lo que revela la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios vas a ver cómo está tu corazón. El Espíritu Santo es el que da la convicción de pecado. Y cuando te convence de pecado es porque hay corazones duros. Hay corazones que podemos hacer 20 años que venimos en la iglesia, pero todavía hay corazones duros. Incredulidad, desobediencia. ¿Saben lo que produce la incredulidad? Tener duda de la palabra de Dios. Es un pecado muy grande. No obedecer la palabra de Dios. Hermana, el camino a Cristo no es fácil. El camino de Dios no es fácil, pero tampoco imposible. Es practicarlo. Oír la palabra, practicarla, ser hacedora. Primero en mi vida. Primero yo. Primero practico esto. Practicar en una forma espiritual, dice el Señor. Y después llevarlo a la práctica. A veces cuesta, es de a poco, es de a poco. Va a llegar un momento que ya después lo haces con el fluir del Espíritu Santo, las cosas que te pide Dios. Pero déjate llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Y muchas veces no tenemos en cuenta quién es el Espíritu Santo, Es la tercera persona de Dios. Y lo tenemos muy poco en cuenta. Es muy importante el Espíritu Santo en nosotros, porque Él nos guía a todas las cosas, pero a veces nos rebelamos, porque somos desobedientes. Hermanas, donde hay desobediencia e incredulidad, no hay quebrantamiento. No te podés quebrantar delante del Señor porque hay desobediencia e incredulidad en el corazón. No te quebrantás. El Señor, ¿qué quiere? Corazones humildes. Dice la palabra del Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Palabra del Señor Jesucristo. No lo digo yo, no lo dice cualquiera. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo, que tiene todo el poder, que es Dios mismo. Él dice: aprended de mí, que soy humilde. Si Él puede, si Él es el dueño de todo. Del oro, de la plata, es el dueño del universo, el que creó, Dios creó todo. Y sin embargo Él dice: aprendan de mí, yo soy manso y humilde. Él podría haber sido... Y sin embargo,
¿Cómo nosotros que somos tan chiquititos delante de Dios vamos a tener orgullo, soberbia? Quiere un corazón humilde, y si no hay un corazón humilde no te podés quebrantar delante del Señor porque sos orgullosa, sos soberbia. Y el Señor dice que resiste al soberbio, lo resiste. Te vas a tener que quebrantar delante del Señor. Te vas a tener que humillar delante del Señor. Pero es lindo humillarse delante del Señor. Es lo más grande que podemos hacer como pueblo de Dios, como hijas de Dios. Porque no tengo una cabeza altiva para que el Señor me mire, porque Él es poderoso, Él está sobre mí. Tengo que bajar la cabeza, humillarme en una sumisión, sujeta a su palabra. Humillate, hermana, delante de Dios. Quebrantate. La palabra de Dios te tiene que quebrantar, te tiene que entrar como espada de dos filos. Dice que produce hasta los huesos. Es una espada de dos filos la palabra de Dios. Penetra hasta los huesos. ¿Y por qué te duele? Porque te tiene que entristecer saber que ese pecado que te está hablando, que te está diciendo, va a producir esa tristeza, esa amargura de saber el pecado, de lo que estás haciendo mal. Te confronta, la palabra de Dios nos confronta. Pero Él es muy bueno, muy misericordioso, es paciente para la ira. Y grande en misericordia, dice su palabra. Él es fiel, Él nos ama. Él nos ama de una manera infinita. Él tiene mucho amor. Él siempre perdona, Él siempre está esperando. Pero si tienes un corazón duro, no hay quebrantamiento. No hay humillación, no te vas a sujetar a la palabra y tenemos que sujetarnos a la palabra. Dice, 2 Crónica 7:14. Y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, si busca mi rostro, se convierte de sus malos caminos, entonces oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay 3 cosas acá que me demuestra la palabra de Dios. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, tenemos que humillarnos y orar. Si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, si te dejas transformar, si cambia tu manera de pensar, si cambia tu manera, tu personalidad, tu manera de ser, tu corazón, entonces, dice el Señor, oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. ¿Cuál es la tierra? Donde el Señor siembra lo que estábamos hablando, el corazón. Ese corazón, que donde tenés el pecado, de ahí salen las malas acciones, de tu corazón salen los malos actos, las malas acciones, los malos pensamientos, sale del corazón, no entra, no porque el otro me dijo, sale de mí lo que tengo en mi corazón, dice el Señor. Entonces dice, si se convierten de sus malos caminos, entonces oiré, pero primero tenés que humillarte, tenés que orar y tenés que transformar tus malos caminos, dice el Señor. Entonces oiré desde el cielo, perdonaré tus pecados y voy a sanar tu tierra, te voy a sanar el corazón, pero primero necesita que nos humillemos. Primero necesita que oremos mucho, fervientemente, que le pidamos perdón. Arrepentimiento veo en esta palabra. Si se humilla y ora, arrepentimiento de pecado. ¿Cómo está tu corazón, hermana? ¿Tenés un verdadero arrepentimiento genuino? ¿O es superficial? Hoy me arrepiento, pero mañana, Señor, te vuelvo a pedir perdón porque volví a cometer el mismo error. El Señor quiere un arrepentimiento genuino, dice. ¿Hasta qué profundidad le das a la palabra arrepentimiento? ¿Llegás hasta la profundidad donde el Señor quiere que vos consideres su palabra? ¿Llegás hasta el fondo de arrepentirte con quebrantamiento? ¿Te arrepentís realmente de lo que hiciste? Si es superficial, te puedo asegurar que mañana hace lo mismo. Pero si es profundo el arrepentimiento y genuino, vas a tratar de no hacer más las cosas que no te corresponde hacer.
Vieron que hay una palabra que dice, el mundo, yo a esto no le perdono lo que me hizo. El mundo habla así, yo en un tiempo, hace muchos años también. Pero el Señor dice, ¿cuántas veces, Señor, le pregunto, tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7, dice el Señor. Entonces la palabra del Señor te quiere enseñar, hermana, que cuando todos van para esta dirección, el Señor dice, vos tenés que ser así, porque es totalmente lo contrario a lo que piensa el mundo, el Señor. Y nosotros tenemos que ver las cosas, pensar y actuar de la forma que el Señor quiere, no como yo quiera, ni como quiera la otra, como el Señor quiere. Si el Señor me dice, perdona a tu hermana 70 veces la tengo que perdonar. Y no volverme a equivocar. Con temor de Dios, hermanas, les hablo. Primera yo, siempre digo. En Joel 2, 12 y 13, y ya voy terminando, hermanas, dice el Señor, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, volved al Señor vuestro Dios, porque es bondadoso y clemente, lento para la ira y grande en amor. Volvé al Señor, hermana, convertíos, dice, porque Él es clemente y lento para la ira y grande en su misericordia. Lento para la ira. Si profundizan en esa palabra, el Señor habla también de una ira venidera en otro tiempo. Que el Señor nos salve de esa ira venidera por el Señor. Porque vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que hicimos y todo lo que hicimos acá. Le vamos a tener que rendir cuenta al Señor. Y Él nos va a preguntar, ¿por qué hiciste esto si vos sabés que esto no lo podías hacer? Y le vamos a tener que rendir cuentas al Señor. Entonces, dice el Señor, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón. Convertite antes que sea tarde. Volvé al Señor para la nueva. Si hay alguna. El Señor siempre es misericordioso. El único que puede salvarte de esa ira venidera es el Señor Jesucristo. El Señor te perdona tus pecados. No importa lo que hayas hecho. No importa. No importa. Dios te perdona. Si te vas a arrepentirte delante de Él, de su presencia, no es necesario que una hermana te haga una oración. Te podemos apoyar en oración, pero tiene que salir de tu voluntad, creer y por fe de que el Señor es tu Salvador y que Él puede salvarte. Y que la sangre que derramó en la cruz una vez no fue por nada, sino para que su sangre que derramó una vez y para siempre, para que seas limpiada de todos tus pecados. Pero si te arrepentís, Él necesita arrepentimiento y fe. Tenés que ir a la presencia de Dios y arrepentirte para que aceptar al Señor como único Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. No hay otro nombre dado, dice en la Biblia. Ni la Virgen María, ni San Expedito, nadie. La Biblia dice Jesucristo, mi Hijo, dice el Señor, dice Dios. El único nombre dado a los hombres, Jesucristo de Nazaret. Él es el único Salvador del mundo, el único que puede perdonar pecado, el único que tiene autoridad que Dios le ha dado para perdonar pecado. El Señor es muy bueno y su amor es para siempre. Podés tener 20 años de iglesia, pero todavía no tenés un renuevo espiritual. Si queremos una iglesia avivada, comencemos individualmente a examinar nuestro corazón y evaluar nuestra condición delante de Dios. ¿Qué es lo que está ocupando el centro de mi corazón? Y yo debo estar pendiente de mi corazón, a ver cómo ando. Me tengo que evaluar día a día, me evalúo. ¿Qué está ocupando el centro de mi corazón? Comencemos a derribar los altares para que el Señor, únicamente el Señor Jesucristo, sea exaltado.
Derribemos esos ídolos que tenemos, esos altares, la soberbia, el orgullo, la falta de perdón, el arrepentimiento tiene que ser verdadero. Hay quejas. Hay muchas veces que venimos a la iglesia y me quejo. Mi hermana aquella no me saludó. Y no importa. Anda, salúdala vos, porque el Señor dice que comenzá por vos, tu corazón, vos primero. Y el Señor va a orar en la otra hermana. Pero uno tiene que hacer. Y no tenemos que tener un corazón lleno de quejas, lleno de amargura, sino tenemos que vivir en el Señor, en su palabra. Oseas capítulo 10, versículo 12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad cosecha de amor. Arad vuestra tierra sin labrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Qué estamos sembrando, hermanas? Estamos sembrando en justicia para cosechar amor. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando? Prediquemos la palabra de Dios, que Dios es amor, y dejemos que obre el Espíritu Santo. Dios nos ama infinitamente, hermanas. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios se duele cuando pecamos. Y el arrepentimiento tiene que ser genuino. Que el orgullo no crezca, que el mal no crezca. Dios muestra su bondad, su amor, por medio del perdón de pecados. Por la sangre que derramó allí en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Nos limpia y nos lleva a una nueva vida. Entonces, hermana, Dios es el centro del avivamiento. Él toma la iniciativa, pero nosotros tenemos que ayudar a la obra del Espíritu Santo, haciendo estas cosas, dejando todo esto. Si queremos ver una iglesia avivada, comencemos con nuestro corazón a sembrar amor, a sembrar para cosechar amor, sembrar justicia, dice el Señor. Prediquemos el Evangelio, prediquemos, no dejemos de predicar. Tenemos una iglesia que está durmiendo en un letargo. Tenemos un barrio grandísimo donde hay que predicar el Evangelio. Aunque tus ojos digan, a ese no cambia más, a ese no le voy a predicar. Si Dios te da la oportunidad, tenés que predicarle, porque la obra es del Espíritu Santo, no mía. Yo tengo que ser la misión del Señor, que me dijo: ir y hacer discípulos por todo, en todas partes. En toda casa, en mi vecino, en cada lugar, en cada ciudad, en cada nación, dice el Señor. Dios es soberano en toda la tierra. Amén. Santísima palabra del Señor. Y me despido con esto, hermanas. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Señor, he oído tu palabra y temí. Mi corazón teme, que siempre temas delante de la palabra del Señor. Señor, he oído tu palabra y temí. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Hazla conocer, Señor. Y en la ira, acuérdate de la misericordia, pero aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En todo tiempo el Señor puede avivar la obra de Él, porque Él es soberano. Y Habacuc le dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer, Señor, que se predique tu palabra para que sepan los inconversos que pueden tener perdón de pecados, que Jesucristo es nuestro Señor, que Él te puede salvar, que Él te va a sacar de una vida pecaminosa y te va a convertir. Pero no seas tampoco una convencida. Déjate convertir por el Espíritu Santo. Hebreos 12:4. Buscad la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie
ver al Señor. Una palabra bastante fuerte y profunda. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir santidad? No quiere decir santurrón, sino apartate para el Señor, un apartado del Señor. Sé un apartado del Señor, porque Él te bendijo, Él te llamó, Él te llama al arrepentimiento, te llama para darte una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, si no te despojas de esa mala vida, esa mala manera de vivir, si no te santificas con la palabra día a día, si no dejas que el Espíritu Santo crezca en vos, nosotros tenemos que menguar. Despojate, vaciate de todo lo malo, vaciate de las cosas pasadas, vaciate de lo malo, de los malos pensamientos, de juzgar, de las críticas. Vaciate. Eso es un ayuno espiritual, el verdadero ayuno espiritual para aquellos que hacen ayuno, que no es dejar de comer. El ayuno espiritual es vaciarse de todo lo malo que tengo, lo malo que todavía me queda delante del Señor, quebrantarme, humillarme, pedirle perdón, arrepentirme y que me santifique con su palabra día a día y ver todos los días, examinar mi corazón y saber que Dios me está dando la oportunidad de arrepentirme, de volver a hacer las cosas nuevas para cada día tener santidad. Que el Señor haga en nosotros, avive el fuego que dejó en nosotros. Que no estemos tibias ni frías. Que avive el fuego que hay en nosotros. Amén, hermanas. Que Dios las bendiga a todas. Y que el Señor, en esta palabra, toque el corazón de todas. De todas. Con todo el temor de Dios hablé. Que el Señor las bendiga mucho.